En el árido corazón de México, bajo el implacable sol del amanecer, la pequeña granja de Santiago Morales respiraba en silencio. Sus manos callosas reflejaban años de duro trabajo, pero sus ojos reflejaban la serenidad de quien conoce la tierra como una extensión de su propio cuerpo. Santiago, un humilde agricultor, había heredado la granja de sus padres, pero las constantes deudas y la falta de apoyo de la comunidad local convertían cada día en una silenciosa batalla por la supervivencia. Mientras preparaba los establos para los pocos animales que quedaban, una extraña sensación le recorrió la espalda. Había algo en el viento, una mezcla de polvo y murmullos lejanos, casi inaudibles, que no parecían naturales. Santiago frunció el ceño, pero continuó su trabajo, intentando ignorar la inquietud que crecía en su interior. No muy lejos de allí, el terrateniente local, don Álvaro Castillo, observaba con desdén la actividad en la finca. Don Álvaro era conocido por su avaricia y desprecio por los pobres. Cada gesto suyo parecía medir el valor de una persona en monedas. Veía a Santiago como una molestia, un hombre que, a pesar de su pobreza, mantenía una dignidad que ofendía su visión del mundo. Álvaro ya había hecho todo lo posible para arruinar financieramente a Santiago, desde manipular los precios hasta difundir rumores maliciosos sobre su conducta. Pero, a pesar de ello, Santiago siguió resistiendo, ayudando a los vecinos con dificultades y manteniendo la tierra fértil con un esfuerzo casi sobrehumano. Esa mañana, algo inusual apareció en el sendero que conducía a la granja. Profundas y numerosas huellas marcaban la tierra seca. Santiago se acercó con cautela al darse cuenta de que no eran huellas de animales comunes. Algo en la forma en que estaban agrupadas, como si cientos de pies se hubieran movido en silencio, le provocó un escalofrío. Se agachó para examinarlas más de cerca, y entonces, a lo lejos, una nube de polvo indicó movimiento. Cientos, quizás miles de figuras se acercaban a la granja. Santiago no podía ver claramente los rostros, pero el aroma en el aire traía algo antiguo, ancestral, una presencia que recordaba historias que solo conocía de los cuentos de su abuela. El campesino sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que su vida pacífica estaba a punto de cambiar. Cada fibra de su ser le advertía de la inminencia de un encuentro que podría definir su destino. Mientras tanto, don Álvaro, desde su imponente balcón, sonreía ante la expectativa de ver a Santiago fracasar. Pero ni siquiera él podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Las figuras se acercaban en un orden silencioso, casi ritual. Santiago notó banderas y adornos rudimentarios que reconoció de antiguas historias sobre tribus nativas que habían vagado por la región décadas atrás. Su instinto le decía que se preparara para lo peor, pero había algo en su forma de moverse que parecía transmitir respeto o quizás reconocimiento. Se preguntó si su propia amabilidad, los gestos silenciosos que había tenido con desconocidos y vecinos, habían resonado de alguna manera más allá de su comprensión. Mientras el viento traía el lejano sonido de cantos guturales y el eco de botas sobre la tierra, Santiago sintió un escalofrío en la espalda, la sensación de estar a punto de presenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su finca y de toda la región, y sin saber por qué, confiaba en que su honestidad y justicia podrían ser la clave de lo que estaba por venir. Aún así, la duda y el miedo no lo abandonaron, recordándole que lo inesperado a menudo traía consecuencias impredecibles. Amanecía, y la granja, antes silenciosa, se preparaba para recibir una presencia que ningún hombre común podría comprender.
Santiago respiró hondo, se ajustó el sombrero sudado y caminó hacia la entrada, listo para afrontar lo que viniera. En el horizonte, la masa de figuras humanas comenzaba a despuntar. Se oían miles de pasos, miles de miradas atentas, pero nada parecía agresivo, solo curiosidad, tal vez reconocimiento, tal vez una deuda silenciosa que aún no comprendía. En ese momento, el silencio se rompió con una voz firme entre los grupos que avanzaban. Santiago no entendía las palabras, pero el tono era claro. Comunicación organizada, un mensaje que no buscaba conflicto, sino atención. Era como si la historia misma de México se acercara a él, guiada por manos invisibles. El campesino sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que cualquier acción o reacción suya en ese momento podría definir el curso de los acontecimientos de forma inesperada. Y así, al amanecer, con el sol abrasando la tierra seca y el horizonte plagado de figuras silenciosas, Santiago Morales comprendió que su vida sencilla y su bondad podían ser la clave de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Un encuentro de generaciones, de culturas, de historias entrelazadas, y él estaba en el centro de todo. La granja de Santiago Morales era más que simples cercas de tierra y madera. Era un microcosmos de historias y tradiciones mexicanas, un espacio donde el pasado y el presente se entrelazaban. Las paredes de la pequeña casa de adobe mostraban las huellas del tiempo, sutiles grietas que atestiguaban décadas de tormentas y un sol implacable. Cada objeto tenía su historia. El viejo molino de agua, parado durante años, recordaba los días prósperos de la familia. La cocina, con sus utensilios de hierro colgantes, siempre olía a tortillas recién hechas, chiles secos y café fuerte. Santiago, incluso agobiado por el trabajo y las dificultades económicas, cuidaba cada rincón del lugar con esmero, como si preservara un legado ancestral. La mayoría de los vecinos evitaban la granja de Santiago. Algunos por envidia, otros por miedo a involucrarse en los problemas del granjero. Solo unas pocas figuras eran constantes en su vida. Don Miguel, un granjero anciano que le servía de mentor y amigo, siempre ofreciendo consejos y recuerdos del México antiguo. Y Teresa, una joven costurera del pueblo cercano, cuyo coraje y sensibilidad la convertían en un faro de luz en los días más secos. Cada interacción con ellos revelaba matices de la vida rural mexicana, desde las tradiciones locales hasta los pequeños rituales cotidianos, como los mercados semanales, las celebraciones de las fiestas patronales y la música que resonaba en las plazas en las noches de verano. Mientras observaba la multitud que se acercaba por el sendero, Santiago recordó historias que le había contado su abuela sobre los pueblos indígenas que habitaron la región siglos atrás. Entre ellos, los apaches mexicanos, sobrevivientes de migraciones y batallas, conocidos por su disciplina, valentía y rígidos códigos de honor. La idea de que tales historias pudieran manifestarse ante él parecía absurda, pero su instinto le decía que había algo profundo y verdadero en lo que se aproximaba. Cada paso de los visitantes parecía traer ecos de antiguos rituales, un silencioso respeto por el hombre que, de manera sencilla y honesta, había cultivado su tierra y ayudado a los necesitados. Dentro de la finca, cada acción de Santiago revelaba más sobre su carácter. No solo trabajaba la tierra, sino que observaba los ciclos de la naturaleza, sabía cuándo sembrar maíz o cuidar a los animales y comprendía que cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un entorno tan árido. Su paciencia, empatía y disciplina se reflejaban en su trato con las pocas personas de confianza que lo rodeaban. Don Miguel, con sus historias y conocimientos ancestrales, contribuyó a mantener viva la memoria de tradiciones casi olvidadas, mientras que Teresa, con su mirada atenta, percibió cambios sutiles en el comportamiento de la gente
Y ese día vio miedo y expectación mezclados en los ojos de Santiago. Por otro lado, don Álvaro Castillo seguía siendo una presencia amenazante. Su mansión de piedra blanca y sus cuidados jardines contrastaban marcadamente con el encanto rústico de la finca de Santiago. Cada gesto de Álvaro era calculado, desde sus miradas desdeñosas hasta su manipulación de las negociaciones de tierras y los impuestos locales. Vio la llegada del grupo desconocido como una oportunidad para demostrar su superioridad y desestabilizar a Santiago, pero subestimó el impacto que la amabilidad y la integridad podían tener en quienes venían de lejos, guiados por sus propios códigos de respeto. El entorno circundante también comenzaba a cobrar vida en la narrativa. El viento que traía el aroma de la tierra seca, el lejano canto de los pájaros que habían sobrevivido al crudo amanecer, y el sol que quemaba la piel de los personajes contribuían a crear un entorno vívido, donde cada elemento natural se convertía en parte de la historia. La topografía de la región, pequeñas colinas, arroyos secos, senderos sinuosos, moldeaba los movimientos de los personajes y reflejaba los desafíos diarios de vivir en una tierra agreste, pero llena de significado histórico y cultural. A medida que las figuras avanzaban, la tensión y la anticipación crecían, pero también se hacía evidente la sutil conexión con Santiago. Los personajes secundarios comenzaron a reaccionar. Don Miguel, con su sabiduría, percibió señales en los movimientos del grupo que indicaban reconocimiento y respeto. Y Teresa, sensible a las expresiones y gestos, captó matices que podían indicar intenciones pacíficas u hostiles. Cada detalle revelaba capas de interacción entre culturas y generaciones, mientras que el campesino se posicionaba como un punto de convergencia entre las tradiciones antiguas y la realidad contemporánea. El pasado y el presente se encontraron en ese amanecer. Las historias de resistencia, honor y supervivencia que México traía consigo, combinadas con la vida sencilla y honesta de Santiago, crearon una red de expectativas y posibilidades. El ranchero, los visitantes, los personajes secundarios e incluso el antagonista, cada uno con su papel, estaban a punto de entrar en un capítulo decisivo que desafiaría la comprensión de todos. Una convergencia de moralidad, coraje y legado cultural que definiría no solo el rancho, sino la memoria viva de un país y su gente. El día avanzaba y el sol caía a plomo sobre la pequeña granja de Santiago con una intensidad casi implacable. Las figuras que se acercaban estaban ahora lo suficientemente cerca como para distinguir detalles. Hombres y mujeres con ropas rústicas, adornos de cuero y plumas que reflejaban tradiciones antiguas. Niños que observaban con curiosidad, pero con cautela. Había una organización implícita, una disciplina silenciosa, que contrastaba con el aparente caos que Santiago había imaginado. Santiago respiró hondo y decidió actuar con prudencia. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía interpretarse como hostilidad, pero también comprendía que si mostraba debilidad, perdería autoridad ante tantas miradas vigilantes. Con movimientos tranquilos, abrió la puerta principal y salió unos pasos, manteniendo las manos visibles, señal universal de no agresión. El grupo respondió con un silencio respetuoso, pero cargado de expectación. Entonces, el primer mensajero dio un paso al frente, un hombre alto, de rasgos curtidos por el tiempo, y una mirada que reflejaba un liderazgo natural, se acercó a Santiago. Sin decir palabra, extendió una pequeña bandera de cuero con símbolos que no reconoció, pero que parecían transmitir un mensaje de paz y reconocimiento. Santiago comprendió que se encontraba ante una oportunidad única para generar confianza.
Mientras tanto, don Álvaro, observando desde su balcón, no podía contener su frustración. Su intención era sembrar el caos, explotar el miedo de Santiago y tomar el rancho por la fuerza. Pero subestimó la resiliencia del ranchero y la complejidad del grupo que avanzaba. Para Álvaro, la situación desafiaba cualquier lógica que pudiera controlar. Los apaches, o quienes quiera que fueran, reaccionaron no al poder ni a la intimidación, sino a la integridad y el coraje demostrados. Santiago comprendió que necesitaba una estrategia. Invitó al mensajero a entrar y con gestos y expresiones intentó establecer una comunicación básica. Observó cada movimiento del grupo, cada intercambio de miradas, buscando señales de intención, y entonces, poco a poco, percibió patrones que indicaban respeto y curiosidad, pero también exigencias silenciosas, pruebas que tendría que superar para ganarse su confianza. El conflicto no se limitaba a la proximidad física del grupo, sino a la tensión entre culturas, códigos de conducta y expectativas. Santiago necesitaba proteger su granja, su honor y a sus vecinos, mientras intentaba comprender quiénes eran estos visitantes y qué los motivaba. Cada decisión que tomaba, cada gesto, tenía peso, pues podía significar armonía o desastre. Don Miguel, al darse cuenta de la complejidad de la situación, se acercó discretamente a Santiago y le aconsejó: «Ven la verdad en el corazón de un hombre, no en sus palabras. Muéstrales quién eres, sin miedo, y lo entenderán». Teresa, a su vez, preparó los suministros y organizó el lugar, asegurándose de que cada gesto fuera de hospitalidad, demostrando respeto cultural sin comprometer la seguridad de la granja. Mientras Santiago dirigía la interacción, surgieron obstáculos inesperados. Algunos animales de granja, asustados por la presencia de la multitud, escaparon de sus recintos, creando pequeñas perturbaciones que era necesario contener. Santiago corría entre los recintos, intentando atrapar a los animales y mantener el orden, mientras los visitantes observaban atentamente. Cada acción revelaba su carácter: calma bajo presión, valentía ante lo desconocido y capacidad para afrontar desafíos simultáneos. El antagonista, don Álvaro, intentó interferir desde lejos, enviando hombres para cortar el suministro y bloquear las rutas de acceso. Pero su manipulación encontró resistencia. La población local, admirando la firmeza y justicia de Santiago, comenzó a ayudarlo discretamente, frustrando los planes del terrateniente. La tensión aumentó. El conflicto dejó de ser solo entre Santiago y Álvaro para convertirse en una prueba de alianzas, confianza y valentía, que involucró a toda la comunidad. Al mismo tiempo, las sutiles señales de comunicación se hicieron más claras. Los gestos repetidos, la posición de niños y adultos, todo indicaba que el grupo seguía su propio código, poniendo a prueba la honestidad y la bondad del granjero. Santiago comprendió que su vida sencilla, marcada por pequeños actos de generosidad y justicia, había creado un puente inesperado entre mundos distintos. Pero para consolidar esta conexión, necesitaría afrontar desafíos aún mayores, confrontar prejuicios y demostrar un liderazgo que trascendiera la mera supervivencia. A medida que avanzaba la mañana, la finca parecía transformada. Cada árbol, cada piedra, cada sendero tenía un significado. El conflicto se estaba volviendo más que territorial, era moral, cultural y emocional. La integridad de Santiago, su capacidad para actuar bajo presión e inspirar confianza, estaba en juego, y el resultado aún era incierto. En el punto álgido de este acontecimiento, una noticia inesperada llegó a la granja. Mensajeros de otra aldea cercana se acercaban, atraídos por los rumores de la presencia de Santiago y del grupo de visitantes. Esto multiplicó los desafíos, aumentando la complejidad del conflicto y exigiendo decisiones rápidas.
Cualquier decisión podía alterar no solo la relación entre Santiago y los visitantes, sino también la dinámica de la aldea y el equilibrio de poder local. El día se acercaba a su fin, y el granjero sabía que la prueba de su bondad, valentía e inteligencia apenas comenzaba. Obstáculos físicos, emocionales y culturales se entrelazaban, creando un mosaico de tensiones que haría que cada acción fuera decisiva. La historia ya no se trataba solo de una granja o una disputa de tierras, se estaba convirtiendo en una historia sobre el respeto, el honor, la confianza y el poder inesperado de las pequeñas acciones ante grandes desafíos. Mientras Santiago Morales intentaba mantener la armonía con el grupo que había llegado a su finca, otras capas de la historia comenzaron a desplegarse, revelando conflictos menores que, en conjunto, aumentaban la complejidad de la trama. Don Miguel, mentor y amigo de Santiago, reveló rumores de una antigua disputa entre tribus y agricultores de la región. Historias olvidadas que ahora podrían resonar inesperadamente con la llegada del grupo. Advirtió a Santiago: no todos aquí te recibirán con el mismo respeto. Algunas viejas heridas aún podrían reabrirse. Estas palabras reforzaron la necesidad de cautela, recordándoles que la aparente paz podía ser frágil y que los pequeños errores podían tener profundas consecuencias. Teresa, la joven costurera, añadió otra capa de tensión. Mantuvo en secreto una promesa que le había hecho a uno de los visitantes en una ocasión anterior, cuando ayudó a viajeros que necesitaban refugio y provisiones. Este secreto creó un dilema. Revelar la historia podría fortalecer la confianza con el grupo, pero también expondría su vulnerabilidad y pondría en peligro la seguridad de Santiago y de toda la granja. La decisión se convirtió en una sutil prueba de lealtad, tanto personal como cultural, mientras sopesaba los riesgos y los beneficios de su acción. Mientras tanto, don Álvaro intensificó sus intentos de manipular la situación. Difundió rumores entre los vecinos, intentando crear división e inseguridad. Su plan incluía explotar viejas rivalidades, sembrar desconfianza sobre las intenciones del grupo y convencer a otros ganaderos de boicotear a Santiago. Cada acción del antagonista obligaba a Santiago a lidiar simultáneamente con amenazas externas e internas, lo que exigía inteligencia, diplomacia y valentía. La llegada de mensajeros de pueblos vecinos introdujo otra subtrama. Algunos venían en busca de ayuda, otros con intenciones menos claras, y todos observaban atentamente la relación entre Santiago y los visitantes. Esta presión externa añadió urgencia al conflicto principal, obligando al protagonista a tomar decisiones rápidas e inteligentes para mantener el orden y la confianza de todos. Cada interacción traía consigo nuevos desafíos: interpretar señales de lealtad u hostilidad, negociar con suministros limitados y proteger a quienes dependían de su liderazgo. La dinámica entre el grupo visitante y los habitantes locales también se profundizó. Los niños que caminaban entre la granja y sus alrededores observaban con curiosidad y en ocasiones provocaban pequeños incidentes que podían malinterpretarse. Estos momentos, aunque aparentemente triviales, aumentaban la tensión y ponían a prueba la paciencia y la capacidad de Santiago para mediar en conflictos, demostrando que el liderazgo no se limitaba a las decisiones importantes, sino que incluía la atención a los detalles cotidianos que forjaban la confianza y el respeto mutuo. Además, las pequeñas interacciones entre personajes secundarios revelaron historias y motivaciones personales que enriquecieron la narrativa. Don Miguel, por ejemplo, recordó episodios del pasado en los que su abuelo enfrentó desafíos similares, lo que le enseñó a Santiago la importancia de las estrategias no convencionales. Teresa, por su parte,
Demostró creatividad y valentía, improvisando soluciones a problemas logísticos y atendiendo a los heridos, demostrando que cada personaje tuvo un papel activo y significativo en la evolución del conflicto. La presión del tiempo también se hacía evidente. El grupo visitante debía partir pronto, o podrían interferir fuerzas externas como el propio Don Álvaro o bandas oportunistas. Esta urgencia aumentaba la tensión, exigiendo decisiones rápidas, planificación estratégica y capacidad de improvisación. Cada subtrama, desde secretos personales hasta desafíos logísticos, contribuía al ritmo ágil de la narrativa, manteniendo al lector enganchado y anticipando el siguiente paso. En medio de todo esto, Santiago se dio cuenta de que resolver el conflicto principal dependía de integrar las subtramas. Cada gesto de confianza, cada acto de bondad, cada decisión de proteger o revelar información influía directamente en la percepción del grupo visitante. Las pequeñas historias individuales, el miedo de los niños, la curiosidad de los vecinos, los secretos de Teresa, la sabiduría de Don Miguel, formaban un mosaico que moldeaba la narrativa general, mostrando que los grandes acontecimientos a menudo dependen de pequeñas acciones coordinadas. Al caer la tarde, la granja parecía un punto de convergencia no solo para la gente, sino también para historias, tradiciones y expectativas. Cada subtrama añadía una capa de complejidad que hacía imposible predecir el desenlace final. La interacción entre el pasado y el presente, entre la amabilidad y la desconfianza, entre la estrategia y la improvisación, creaba un terreno fértil para giros inesperados que podrían transformar la vida de Santiago y de todos los involucrados. El equilibrio entre la tensión y la confianza, el conflicto y la cooperación, comenzó a definir el camino hacia el punto de inflexión que se acercaba rápidamente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo la finca de Santiago Morales de tonos anaranjados y dorados, cuando la tensión acumulada durante todo el día alcanzó su punto álgido. El grupo de visitantes, que hasta entonces se había mostrado disciplinado y respetuoso, comenzó a organizarse alrededor de la finca con una urgencia que Santiago nunca antes había presenciado. Había algo diferente en sus miradas, una intensidad que mezclaba expectación, aprensión y, en cierto modo, anticipación. Mientras observaba, un mensajero se acercó rápidamente a la puerta principal, entregando una pequeña caja de madera sellada. Santiago la abrió con cuidado, descubriendo en su interior un conjunto de objetos que parecían simbolizar autoridad, respeto y desafío. Una pluma de águila, un pequeño escudo de cuero y un pergamino enrollado, escrito en una lengua antigua que no entendía del todo, pero cuyos símbolos transmitían algo profundo y ancestral. Cada objeto tenía un significado que sugería una alianza histórica y al mismo tiempo una prueba de confianza, o quizás lealtad, que debía ganarse en ese preciso instante. Mientras intentaba procesar el significado del regalo, Santiago notó un movimiento inesperado. Algunos de los jóvenes del grupo se alejaron discretamente, casi corriendo, hacia un bosque cercano. Curioso y preocupado, lo siguió con cautela, acompañado de Don Miguel y Teresa, y descubrió que estaban preparando una hoguera con símbolos tradicionales dibujados en la tierra. El gesto no era agresivo. Al contrario, parecía un ritual de bienvenida, pero también una verificación, una forma de poner a prueba el carácter y la integridad de Santiago sin palabras. En ese momento, don Álvaro, observando desde su distante mansión, se dio cuenta de que algo se le escapaba de las manos. Su frustración crecía con cada gesto de respeto y admiración que el grupo mostraba hacia Santiago. Decidió actuar y envió secuaces para interrumpir el ritual, creyendo que podría sembrar el caos y debilitar la posición del ranchero. Pero, al acercarse,
Los visitantes, en un despliegue de organización y firmeza, bloquearon la entrada con una formación inesperadamente estratégica, demostrando que no estaban allí solo por curiosidad. Poseían poder, disciplina y códigos propios que don Álvaro jamás entendió. A medida que la tensión aumentaba, Santiago notó algo aún más inesperado. Entre los visitantes reconoció a un anciano cuyos rasgos se asemejaban a los de un antepasado lejano de su familia, alguien de quien solo había oído historias, como leyendas contadas por su abuela. Su presencia parecía confirmar una conexión ancestral, revelando que los lazos entre su familia y el grupo eran más profundos de lo que cualquier registro histórico o memoria oral podía explicar. Fue una revelación que transformó la percepción de Santiago sobre lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de ayuda o amenaza, sino de reconocer el legado, el honor y la justicia. Al mismo tiempo, Teresa reveló su secreto más guardado. Conocía a uno de los visitantes de un viaje anterior y había ayudado en secreto a su familia. Esta inesperada confesión creó un punto de tensión emocional, pero también reforzó la confianza del grupo en Santiago y su comunidad. El delicado equilibrio entre respeto y lealtad se consolidó, pero requirió decisiones rápidas y precisas para evitar malentendidos. El punto de inflexión llegó cuando uno de los jóvenes visitantes, explorando los terrenos de la finca, encontró un antiguo paso que conectaba la tierra con un arroyo cercano, un camino utilizado siglos atrás por viajeros y mensajeros. El descubrimiento tuvo implicaciones estratégicas. Podría servir como ruta de abastecimiento, de escape o de comunicación, pero también reveló que la finca de Santiago era un punto crucial de conexión entre territorios, tradiciones e historias ancestrales. Este conocimiento transformó radicalmente el paisaje, colocando al agricultor en una posición de poder y responsabilidad que jamás imaginó. Mientras el grupo se reunía alrededor de la fogata, Santiago se dio cuenta de que cada acto de bondad que había realizado a lo largo de los años, ayudando a los vecinos, protegiendo a los animales, manteniendo su integridad, culminó en ese momento. La llegada de los visitantes, la reacción de don Álvaro y el descubrimiento del sendero secreto formaron una red de eventos interconectados que transformaron por completo el conflicto. Ya no era solo una lucha territorial o de poder, sino una prueba de carácter, valentía y legado. Al final del día, bajo un cielo teñido de rojo y oro, Santiago comprendió que la historia de su finca, la presencia del grupo visitante y los obstáculos enfrentados a lo largo del día culminaron en una oportunidad única. Una oportunidad para transformar la adversidad en alianza, el miedo en respeto y el aislamiento en reconocimiento. El punto de inflexión no solo cambió la trayectoria de la narrativa, sino que redefinió el rol de cada personaje, preparándolos para las consecuencias inmediatas y futuras. Una verdadera prueba de integridad, valentía y sabiduría. La tarde había dado paso a un crepúsculo sereno, pero cargado de tensión y expectación. La revelación del punto de inflexión había transformado no solo la finca de Santiago, sino también la percepción de cada personaje sobre lo que estaba sucediendo. La presencia de los visitantes, inicialmente enigmática y potencialmente amenazante, se percibía ahora como un reconocimiento a la integridad, la valentía y el legado. Sin embargo, las consecuencias de esta transformación exigieron decisiones rápidas y calculadas. Santiago sentía el peso de la responsabilidad. Su rancho había dejado de ser simplemente un lugar de supervivencia y trabajo duro. Se había convertido en un punto de convergencia de historias, culturas y expectativas. Cada gesto que había tenido en el pasado, pequeños actos de bondad y justicia, ahora resultaba fundamental para consolidar la confianza del grupo.
Pero esta confianza también traía consigo nuevos desafíos. Necesitaba proteger el rancho de don Álvaro y de cualquier otra fuerza externa que intentara aprovecharse de la situación. Don Álvaro, a su vez, reaccionó con creciente furia. Su frustración al darse cuenta del fracaso de sus planes de manipulación se convirtió en acciones desesperadas. Intentó, con mayor agresividad, cortar el suministro, difundir rumores e intimidar a los vecinos, pero su influencia disminuyó a medida que la comunidad comenzó a reconocer la firmeza y justicia de Santiago. Cada reacción de Álvaro generaba nuevas tensiones, pero también reforzaba la postura del protagonista, demostrando que la integridad y la valentía podían superar el miedo y la intimidación. Dentro de la finca, la relación entre Santiago y los visitantes evolucionó rápidamente. El grupo comenzó a organizarse para colaborar en el mantenimiento de la propiedad, ayudando a reparar cercas, limpiar establos y preparar alimentos. Estos actos de cooperación no solo fortalecieron el vínculo entre diferentes culturas, sino que también crearon una red de apoyo que protegió la finca de amenazas externas. La interacción directa demostró que la confianza y el respeto mutuo podían generar resultados concretos, incluso en medio de tensiones históricas y sociales. Las subtramas personales también comenzaron a revelar sus consecuencias. Teresa, al compartir su secreto y su conexión previa con algunos visitantes, vio su valentía recompensada con mayor reconocimiento y confianza. Su relación con Santiago se profundizó, ahora basada en el respeto mutuo y la cooperación activa. Don Miguel, con su experiencia y conocimiento ancestral, se convirtió en un vínculo crucial entre la protagonista y los visitantes, guiando las decisiones estratégicas y ayudando a interpretar las señales de intenciones tanto positivas como negativas. El impacto emocional del punto de inflexión también fue evidente entre los miembros del grupo visitante. Algunos mostraron alivio, otros expresaron sorpresa y reverencia. Se observó respeto por cómo Santiago se había mantenido erguido ante la adversidad y la manipulación externa. Cada reacción del grupo influyó directamente en la dinámica de la finca y reforzó la idea de que el destino de todos dependía de la colaboración y la comprensión mutua. Mientras tanto, los vecinos de la comunidad local comenzaron a reconsiderar sus propias actitudes. Algunos, que inicialmente observaban con desconfianza o envidia, ahora se acercaban ofreciendo ayuda, recursos y apoyo moral. La reacción colectiva transformó la granja en un punto de convergencia positivo, creando una red de solidaridad que contrastaba marcadamente con los intentos de don Álvaro de sembrar el caos. La tensión entre antagonista y protagonista se hizo más evidente, pero también más equilibrada, pues Santiago ya no estaba solo. Las consecuencias estratégicas se manifestaron de forma práctica. El descubrimiento del sendero secreto y la organización del grupo visitante permitieron la creación de rutas de abastecimiento, puntos de observación y áreas protegidas. Cada elemento se integró al funcionamiento diario de la finca, haciendo el entorno más seguro y sostenible. Santiago comprendió que cada decisión que se tomara tendría efectos a mediano y largo plazo, influyendo en la relación con los visitantes, la comunidad local e incluso en la posición de don Álvaro. Al caer la noche, la granja parecía un espacio transformado. Ya no era solo un terreno árido de lucha diaria, sino un centro de colaboración, respeto y aprendizaje mutuo. Cada personaje sentía las consecuencias de sus actos. Santiago por su responsabilidad y liderazgo, Teresa por su valentía y lealtad, don Miguel por su rol de mentor y don Álvaro por el peso de su incapacidad para manipular los acontecimientos.
El conflicto principal se había expandido, incorporando subtramas, reacciones emocionales y estrategias que darían forma a los acontecimientos futuros. En el silencio de la noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo, Santiago se dio cuenta de que los cambios no eran meramente superficiales. Cada relación, cada gesto y cada decisión habían transformado el mapa del poder, la confianza y la cooperación en la región. Las consecuencias de este punto de inflexión no solo impulsaron la trama, sino que también sentaron las bases para el siguiente capítulo de la historia. La superación y el crecimiento del protagonista ante nuevos desafíos, aún más complejos e inesperados. Al caer la noche en la finca, Santiago Morales presentía que la verdadera prueba estaba por llegar. El punto de inflexión y sus consecuencias le habían revelado que su vida sencilla ya no podía basarse únicamente en la rutina y el trabajo duro. Ahora necesitaba liderar, tomar decisiones estratégicas e inspirar confianza a todos a su alrededor. La inesperada llegada de visitantes y la complejidad de las interacciones con la comunidad local transformaron su rol de simple agricultor en algo mucho más grande. Un guardián de la tradición, el legado y las alianzas. El primer desafío llegó temprano en la mañana. Durante su guardia para proteger la granja, Santiago notó señales de actividad sospechosa en los alrededores. No se trataba de ataques directos, sino de acciones sutiles que podían comprometer la seguridad. Rastros de intrusos, indicios de manipulación de cercas e indicios de posible robo de animales. A diferencia del pasado, no actuó solo. Organizó equipos improvisados entre visitantes y vecinos, estableciendo turnos de guardia, utilizando el conocimiento ancestral de Don Miguel y la percepción de Teresa. Esta capacidad para delegar, coordinar y anticipar problemas demostró un crecimiento visible en su liderazgo. Al mismo tiempo, los desafíos emocionales exigieron que Santiago evolucionara internamente. Algunos visitantes más jóvenes, curiosos e impulsivos, cuestionaron decisiones o pusieron a prueba los límites, a veces actuando con imprudencia. Santiago necesitaba aprender a equilibrar la firmeza y la paciencia, guiándolos sin recurrir a la autoridad autoritaria. Empezó a comprender que el verdadero poder residía en la confianza ganada, no en la impuesta, y cada interacción se convirtió en una oportunidad para enseñar valores de respeto, cooperación y valentía. Otro obstáculo surgió cuando don Álvaro, frustrado, intentó explotar la relación de Santiago con los vecinos. Intentó incitar desconfianza, insinuando que el ganadero había manipulado al grupo visitante para su propio beneficio. Santiago tuvo que afrontar la situación con transparencia y honestidad. Reunió a los líderes locales y representantes del grupo visitante, explicando cada acción y decisión, demostrando que la integridad y la ética no eran solo palabras, sino prácticas que sustentaban su postura. Este enfoque no solo neutralizó el intento de sabotaje de Álvaro, sino que también reforzó el respeto de todos por él. La resiliencia de Santiago también se evidenció en su capacidad para resolver problemas prácticos y estratégicos. El grupo visitante ayudó a reorganizar la granja, pero cada solución requería planificación y rapidez. Era necesario reconstruir cercas, redistribuir suministros y asegurar las rutas de acceso. Santiago incorporó los métodos aprendidos de Don Miguel y adaptó soluciones creativas a las limitaciones de recursos, demostrando una flexibilidad e ingenio que antes no eran tan visibles. Cada desafío que enfrentó fortaleció su confianza y perfeccionó sus habilidades de liderazgo. Más allá de los desafíos externos, surgieron oportunidades de crecimiento personal y emocional. Teresa, a su lado, demostró valentía e iniciativa, pero también necesitó orientación. Santiago aprendió a equilibrar el apoyo y la autonomía,
lo que le permitió tomar decisiones importantes y demostró que el liderazgo implica confiar e inspirar a otros a actuar con independencia. Esta evolución fortaleció no solo su relación, sino también la estructura cooperativa de la granja. Con el paso de los días, surgían situaciones inesperadas. Un grupo de visitantes mayores traía historias de antiguas rivalidades entre comunidades vecinas, y Santiago tuvo que mediar en delicadas negociaciones para evitar conflictos. Cada decisión requería ahora deliberación, visión estratégica y empatía, habilidades que se hicieron cada vez más evidentes a medida que asumía responsabilidades que superaban su experiencia inicial. Se dio cuenta de que, para proteger su tierra y preservar su legado, necesitaba crecer no solo como agricultor, sino también como líder, diplomático y mediador cultural. La evolución de Santiago también se reflejó en su actitud hacia don Álvaro. En lugar de reaccionar con miedo o ira, comenzó a anticipar los movimientos de su antagonista, adoptando medidas preventivas y estratégicas que neutralizaban los intentos de sabotaje. Este cambio de comportamiento indicó madurez, paciencia y capacidad de pensar a largo plazo, habilidades que consolidaron su autoridad sin recurrir a la intimidación ni a la violencia. Al final de una semana intensa, la granja dejó de ser un lugar de mera supervivencia. Las rutinas, antes aisladas y centradas únicamente en el trabajo físico, ahora incluían coordinación, planificación estratégica y la gestión de relaciones complejas. Santiago había evolucionado de un hombre que reaccionaba a las circunstancias a alguien que las moldeaba activamente, demostrando un crecimiento en liderazgo, visión y capacidad emocional. Cada desafío enfrentado, cada decisión tomada y cada acto de valentía consolidaron su transformación, preparándolo para el sorprendente desenlace que se avecinaba. La superación y el crecimiento del protagonista, por lo tanto, no se limitaron a logros externos ni victorias tangibles. Se hicieron visibles en sutiles cambios de actitud, en la confianza adquirida, en la capacidad de afrontar múltiples desafíos y en la capacidad de inspirar y proteger a quienes lo rodeaban. Santiago Morales estaba listo para afrontar lo que viniera después, con sabiduría, valentía e integridad, reflejando la trayectoria de un hombre que se había convertido en mucho más que un simple agricultor. Un verdadero guardián de su tierra, su comunidad y un legado que trascendería generaciones. El amanecer trajo consigo una tensión casi palpable. La finca de Santiago Morales, ahora organizada y fortalecida por la colaboración entre visitantes y vecinos, estaba a punto de enfrentar una prueba final. Cada detalle, desde las cercas reparadas hasta las discretas rutas de abastecimiento, se había convertido en parte de una estrategia silenciosa, y el aire albergaba la expectativa de que acontecimientos decisivos estaban a punto de suceder. En los días previos se habían desarrollado tramas secundarias, creando una compleja red de relaciones, confianza y pequeñas rivalidades. Teresa, tras demostrar valentía y lealtad, asumió funciones de apoyo estratégico, supervisando los suministros y gestionando la comunicación con el grupo visitante. Don Miguel continuó como mentor, interpretando señales culturales e históricas que permitían anticipar los movimientos de aliados y enemigos. Cada personaje secundario desempeñó un papel activo, preparando la narrativa para el enfrentamiento central. Don Álvaro, incapaz de aceptar su pérdida de control, intensificó sus maniobras. Envió secuaces a mapear la granja, sondear a los visitantes y evaluar las vulnerabilidades. Pero sus acciones ahora eran observadas y neutralizadas con precisión. Santiago había aprendido a anticipar los movimientos, y la comunidad, fortalecida por el respeto y la confianza, estaba lista para actuar unida. Cada intento de sabotaje fracasaba o generaba consecuencias inmediatas para el antagonista.
aumentando la tensión y resaltando la transformación del protagonista. Mientras tanto, el descubrimiento del sendero secreto, revelado durante el punto de inflexión, asumió un papel estratégico crucial. Permitió rutas alternativas de abastecimiento y comunicación, pero también requirió una vigilancia constante para evitar que don Álvaro u otros intrusos se aprovecharan de su existencia. Santiago organizó patrullas discretas, combinando la aguda percepción del grupo visitante con el conocimiento de la topografía local. Esta coordinación demostró la evolución de su liderazgo, transformando las amenazas potenciales en oportunidades estratégicas. La interacción entre culturas se hizo aún más evidente. Los visitantes realizaban pequeños rituales preparatorios, no solo por tradición, sino también para reforzar la disciplina, la cohesión y el respeto mutuo. Cada gesto era observado por Santiago y sus vecinos, quienes absorbían enseñanzas sobre el honor, la paciencia y la estrategia. Esta fusión de prácticas culturales enriqueció la narrativa, demostrando que el aprendizaje y la adaptación eran fundamentales para afrontar desafíos complejos. Además, era necesario resolver pequeñas tensiones personales antes del clímax. Algunos visitantes jóvenes aún estaban probando los límites, y ciertos vecinos dudaban en seguir las instrucciones de líderes que no conocían bien. Santiago actuó como mediador, aclarando malentendidos y promoviendo la cooperación. Comprendió que la armonía emocional y social era tan importante como la preparación física y estratégica, y que cada conflicto resuelto fortalecía la confianza colectiva. El antagonista, al percibir la resistencia y la organización de la granja, comenzó a planear un ataque más directo. La tensión aumentó a medida que surgían señales de actividad sospechosa en las cercanías, y todos los personajes debían estar alerta. Santiago mantuvo reuniones silenciosas con los líderes del grupo visitante y los vecinos, estableciendo planes de contingencia, estrategias de comunicación y estrategias de respuesta rápida. Cada decisión fue meticulosamente planificada, demostrando la madurez y la capacidad estratégica que había adquirido. A medida que avanzaba el día, la atmósfera en la granja se volvía electrizante. El viento transportaba los aromas de la tierra y el humo de las pequeñas fogatas. Los animales permanecían alerta y los personajes se movían con precisión coordinada. La sensación de confrontación inminente generaba expectación y aprensión, reforzando el ritmo acelerado de la narrativa. Cada acción preparaba el terreno para que el clímax se produjera con intensidad y significado, sin necesidad de explicaciones excesivas. Al final del periodo de preparación, todo estaba listo. Las subtramas se habían resuelto o integrado en la narrativa principal, la comunidad estaba unida. Los visitantes confiaban en Santiago y se anticipaban las acciones del antagonista. La creciente tensión, la organización estratégica y el crecimiento personal del protagonista crearon las condiciones ideales para un desenlace impactante y sorprendente. La historia estaba a punto de alcanzar su clímax, donde las decisiones, el coraje y la integridad se pondrían a prueba definitivamente. El día amaneció gris, con densas nubes que parecían reflejar la tensión latente en el rancho de Santiago Morales. Reinaba el silencio, pero era un silencio cargado de expectación. Cada sonido parecía amplificado, cada movimiento observado con atención. El antagonista, don Álvaro, había reunido a sus hombres, decidido a tomar el rancho por la fuerza y destruir el equilibrio alcanzado por el protagonista, pero subestimó lo que allí se había construido. Confianza, estrategia y valentía, combinados en una comunidad unida. A la primera señal de movimiento de las fuerzas de Álvaro, Santiago dio instrucciones precisas. Cada vecino,
Cada visitante, cada personaje secundario conocía exactamente su papel. Las patrullas en puntos estratégicos, la vigilancia del sendero secreto y la coordinación con jóvenes y mayores formaban un sistema de defensa que sorprendería incluso al antagonista más calculador. Santiago no solo planeó, inspiró a todos a actuar con precisión y valentía, transformando lo que podría haber sido un caos en una demostración de organización impecable. Cuando los hombres de don Álvaro se acercaron, se encontraron con un entorno controlado y estratégico. No hubo enfrentamientos precipitados. En cambio, Santiago utilizó su conocimiento del terreno, las posiciones defensivas y las señales sutiles para canalizar a los invasores hacia zonas específicas, minimizando los riesgos y maximizando la ventaja de la finca. Cada gesto del protagonista mostraba evolución, calma, inteligencia y liderazgo en acción, un marcado contraste con la impulsividad y la arrogancia de Álvaro. En el punto álgido del enfrentamiento se produjo un giro inesperado. Uno de los secuaces de Álvaro, insatisfecho con su liderazgo, decidió cambiar de bando, revelando información crucial sobre las debilidades del antagonista. Esta traición interna desbarató el plan de ataque, permitiendo a Santiago y a su equipo neutralizar rápidamente a los invasores sin sufrir daños significativos. El momento fue decisivo. El coraje colectivo, la preparación estratégica y la capacidad de aprovechar oportunidades inesperadas aseguraron la ventaja definitiva. A medida que se desarrollaba la batalla táctica, los elementos culturales y ancestrales se integraron de forma sorprendente. El ritual del grupo visitante, realizado días antes, se volvió simbólico. Los símbolos dibujados en el suelo y la disciplina aprendida durante los preparativos ayudaron a coordinar movimientos y señalar estrategias silenciosas. Los conocimientos transmitidos por la experiencia práctica de don Miguel y Teresa fueron fundamentales para guiar cada acción, reforzando la idea de que la unión de saberes y culturas era la clave para superar desafíos aparentemente insuperables. En el momento más crítico, Santiago confrontó directamente a don Álvaro. El antagonista, enfurecido y sin aliados confiables, intentó intimidar al ganadero con amenazas y palabras agresivas. Pero Santiago, ahora completamente transformado, mantuvo una postura firme y serena. Expuso la falla de Álvaro. Su arrogancia y manipulación eran incapaces de superar un liderazgo basado en el coraje, la confianza y la integridad. La superioridad moral y estratégica de Santiago se hizo evidente, no solo con palabras, sino con acciones que dejaron a su adversario sin salida. La tensión alcanzó su punto álgido cuando los últimos hombres de Álvaro intentaron contraatacar. Un enfrentamiento directo parecía inevitable, pero la coordinación entre vecinos y visitantes hizo predecible cada movimiento, permitiéndoles neutralizar los ataques con mínima violencia y máxima eficacia. El antagonista, al darse cuenta de que había perdido por completo la ventaja, se retiró, derrotado no solo física, sino simbólicamente, demostrando que la manipulación y el miedo no podían prevalecer contra un liderazgo basado en principios sólidos. Tras el enfrentamiento, el silencio regresó a la finca, pero ahora lleno de alivio y triunfo. Santiago, aunque exhausto, mostró una confianza renovada. La transformación era visible. De un agricultor sencillo y cauteloso, se había convertido en un líder estratégico, diplomático y guardián de un legado que trascendería su propia historia. La comunidad reunida reconoció su papel, y el grupo visitante, ahora aliados, mostró respeto y admiración. El clímax no solo resolvió el conflicto central, sino que consolidó las relaciones, reforzó los valores y estableció un nuevo orden en la región. En un giro final,
un mensaje de las aldeas vecinas confirmó que la victoria de Santiago había inspirado a otros líderes y comunidades a seguir un modelo de cooperación y respeto mutuo. La amenaza de don Álvaro, si bien significativa, se convirtió en un recordatorio de que la valentía, la estrategia y la integridad pueden superar la manipulación y la fuerza bruta. El clímax, por lo tanto, no solo puso fin al conflicto, sino que abrió las puertas a futuras alianzas y transformaciones. El sol se alzaba tímidamente en el horizonte, proyectando rayos dorados sobre la finca de Santiago Morales. La intensa y decisiva batalla había terminado, y el silencio de la mañana se impregnaba ahora de una sensación de victoria, paz y renovación. Todos los presentes sintieron el impacto de lo sucedido. La comunidad local, los visitantes e incluso aquellos que dudaban de la fuerza de Santiago. La finca, que antes era simplemente un lugar de trabajo y supervivencia, se había transformado en un símbolo de unidad, valentía y liderazgo justo. Santiago caminaba entre sus vecinos y visitantes, observando los frutos de su liderazgo: cercas reparadas, senderos organizados y rutas de abastecimiento funcionales, demostraban no solo la eficiencia práctica, sino también la fuerza de la colaboración. Cada gesto, desde pequeñas tareas hasta acciones estratégicas, reflejaba la evolución del protagonista, alguien que ahora comprendía la importancia de integrar la valentía, la inteligencia y la empatía. Teresa, junto a Santiago, sonrió con satisfacción. Su papel activo y decisivo había sido reconocido. Se había convertido en una figura respetada, no solo como asistente, sino como socia estratégica en la construcción del nuevo orden de la granja. Don Miguel, orgulloso, observó el éxito de su alumno, consciente de que las enseñanzas culturales e históricas que le había impartido habían sido esenciales para la victoria. Don Álvaro, derrotado y aislado, se retiró a su mansión, incapaz de volver a manipular a la comunidad. Su derrota simbolizó la victoria de la integridad sobre la corrupción, del liderazgo justo sobre la tiranía y del trabajo en equipo sobre la imposición individual. El antagonista se convirtió en un mero recuerdo, una lección sobre las consecuencias de subestimar el poder de la confianza y la acción colectiva. El grupo visitante, ahora aliados, se quedó unos días, ayudando a consolidar la paz, reorganizar las estructuras y compartir conocimientos ancestrales. Los niños jugaron entre vecinos y visitantes, aprendiendo que la cooperación y el respeto generan seguridad y prosperidad. Cada interacción, cada pequeña rutina diaria, reforzó los lazos creados durante los momentos más tensos de la narrativa, demostrando que la superación de los desafíos había generado cambios duraderos. Santiago, reflexionando brevemente sobre los acontecimientos, comprendió que su trayectoria había transformado no solo la granja, sino toda la comunidad circundante. El liderazgo que había adquirido no se limitaba a resolver conflictos, sino a inspirar confianza, a actuar con integridad y proteger valores que trascienden generaciones. Su transformación era visible en sus acciones, decisiones y en la forma en que otros ahora lo seguían voluntariamente. En los días siguientes, la granja se consolidó como un referente regional, símbolo de resiliencia, valentía y colaboración. Los acontecimientos recientes dejaron una huella imborrable. Los vecinos aprendieron a valorar la unidad y la solidaridad. Los visitantes reconocieron la importancia del respeto y la tradición, y Santiago se convirtió en un referente para el liderazgo transformador. La conclusión reforzó que cada acto de bondad, valentía e inteligencia había culminado en una victoria colectiva, demostrando que, incluso en situaciones inesperadas, la integridad y la colaboración pueden superar la adversidad y el peligro. La granja ya no era solo un campo de cultivo, sino un legado vivo de valentía, aprendizaje y transformación. El futuro, aunque incierto,
Prometía estar guiado por los principios que ahora todos compartían: confianza, respeto, cooperación y liderazgo justo. Por lo tanto, el arco narrativo de Santiago Morales concluyó de forma coherente y emocionalmente satisfactoria, con un impacto duradero en todos los personajes y el mundo que habitaban. Meses después, la finca de Santiago Morales floreció como nunca. La comunidad permaneció unida, los visitantes mantuvieron estrechos lazos y las tradiciones compartidas fortalecieron las relaciones y el respeto mutuo. Santiago, ahora reconocido como líder y guardián del legado, caminaba por los campos con Teresa a su lado, observando a los niños jugar y a los vecinos colaborar. La sombra de don Álvaro había desaparecido y reinaba la paz. Pequeños rituales culturales, lecciones y viejas historias se celebraban a diario, recordando a todos que la valentía, la bondad y la integridad forjan no solo el presente, sino también el futuro de las generaciones venideras. La historia de Santiago Morales nos recuerda que la valentía, la integridad y la colaboración pueden transformar vidas y comunidades. Comparte esta narrativa con amigos y familiares. Inspira diálogos sobre liderazgo, confianza y superación de desafíos. Reflexiona sobre los desafíos que enfrentan los personajes y cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Comenta tus partes favoritas, comparte las lecciones aprendidas y descubre cómo valores como la amabilidad y el respeto pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Únete a otros lectores en este viaje, fortaleciendo la conexión con historias que nos recuerdan que cada decisión, por pequeña que parezca, puede forjar el futuro.